Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adoramos y glorificamos el nombre de Cristo. Bendito Dios, aleluya. El Señor ha sido bueno y su misericordia grande, porque nos ha permitido una vez más estar aquí conectados a través de este medio para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Pedimos al Señor de su cobertura para que podamos predicar su palabra y que sea su nombre exaltado en este día, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Todo lo que hacemos lo hacemos para glorificar el nombre de Cristo, porque Él es el único que se lo merece. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga a la Iglesia Misionera Cristo Mi Roca, mis pastores, Carlos Polanco, Ana María Polanco. Dios les bendiga poderosamente. Dios bendiga a todos aquellos que van a estarse conectando. Dios bendiga poderosamente a todos aquellos que comparten la palabra del Señor. Bendito Dios, aleluya. Muchas veces nosotros no podemos llegar hacia las otras almas que aún no han venido a Cristo, pero a través de nosotros compartir la palabra, llevamos a conocer las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no pueden venir a los pies de Cristo. Así que Dios les bendiga poderosamente a todos los que se están conectando. Dios bendiga a todos aquellos que comparten esta palabra poderosa. En esta preciosa hora vamos a hablar sobre la verdadera adoración que le agrada a Dios. Aleluya. La verdadera adoración que le agrada a Dios. Porque no todas las adoraciones muchas veces son recibidas para Dios. Pero vamos a hablar de la verdadera adoración que a Dios le agrada. Y de eso se trata el tema de este día. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a comenzar con el nacimiento de Jesús. Vamos a ver la verdadera adoración. La verdadera adoración no es aquella que muchos confunden, el tener que estar cantando por una hora, el tener, verdad, que cantar y cantar. A veces cantamos por cantar, pero no sabemos ni qué es lo que estamos cantando, ni para qué estamos cantando. Pero aquí no se trata de solamente cantar, sino es para quién estamos cantando y realmente con qué intención lo estamos haciendo, y separar lo que es un cántico y una adoración. Un cántico es tener que cantar alabanzas al Señor, pero la adoración tiene que nacer de lo profundo del corazón. Adoración significa agradecimiento, significa, mi hermano, postrarlos ante la presencia del Señor, significa humillarlos al Señor. Eso significa la verdadera adoración, aprender a humillarlos delante del Señor. Y eso fue lo que sucedió en el comienzo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a través de la palabra cómo lo va a respaldar la palabra, que la verdadera adoración no es cantar cánticos como muchos lo confunden, sino una adoración muy diferente es cantar alabanzas al Señor. Así que leamos 2, verso 1, vamos a estar leyendo al 11. Veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un ungido, un guiador que aparecerá y a mi pueblo apacentará. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se tuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vinieron el niño con su madre María, y postrándose lo adoraron.
y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bendito Dios, aleluya. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Padre, por haberlo permitido estar una vez más conectado, Señor, a través de este medio, pidiéndole, Padre Santo, que sea usted dando las palabras a nuestros labios para poder hablarla, Padre Santo, que ninguna palabra caiga vacía, sino que haga efecto al corazón de aquellos que la van a oír, Padre eterno. Te pido que sea usted respaldándome desde el principio hasta el fin, para que tu nombre sea glorificado, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Vemos aquí que al comienzo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hubo una noticia la cual se extendió por toda Judea, por toda Samaria, por todo Belén. Era una noticia de un nacimiento de un ser maravilloso, el cual había venido para salvar a la humanidad. Y estos hombres no fueron, mi hermano, solamente por hacer una visita común, sino que ellos fueron con la intención de querer ir a conocer al rey de los judíos, al que venía a salvar la humanidad. Estos magos, ellos empezaron a ver, a oír la noticia de que el Salvador estaba por nacer. Y vemos aquí que Dios siempre va a usar, aún si es posible, al mismo impío, para que se dé a conocer su nombre. Bendito Dios, aleluya. El que usted escuche que otros prediquen de Cristo, el que usted escuche que prediquen la palabra del Señor, no significa que por eso son verdaderamente hijos de Dios, porque muchos pueden predicar de la palabra del Señor, pero no todos son siervos de Dios, porque hay muchos que están filtrados, que hablan bonito y conocen la palabra, pero están lejos de ser hijos de Dios, aleluya. Y a pesar que el rey Herodes, mi hermano, había una sentencia de parte de él de matar a todos los niños nacidos varones. Para ese entonces había un edicto de que se matasen todos los niños. Él había escuchado por todos los rumores que se escuchaban, por una profecía que se había dado hace miles de años atrás por medio de los profetas, que había de nacer en Judea un niño el cual vendría a salvar al mundo, el rey de los judíos. Así que él, al escuchar el rumor, él empezó a decirle a estos magos que vinieran y se dirigieran conforme la estrella los llevara a que encontraran al Mesías, al Hijo del Dios viviente, aleluya. Y aquí vemos cómo comienza la primera adoración, porque le hablé al principio que nosotros tenemos que conocer la verdadera adoración a Dios. La verdadera adoración a Dios es tener que postrarlos ante su presencia, es tener que tener un corazón limpio y sincero para adorarle, porque muchos pueden cantar, pero no significa que por eso están adorando a Dios. Usted se puede aprender una alabanza, pero no significa que por eso usted está alabando a Dios. Tal vez usted cantó una alabanza porque se la aprendió, pero eso no significa que por eso usted está adorando a Dios. Aleluya. Adorar a Dios es tener que tener un corazón limpio y sincero. Venir ante su presencia con regocijo, con agradecimiento, postrarlo, humillarlo delante de Él. El venir a los pies de Cristo es un acto de humillación y también de darle la gloria a Él. Pero aquí vemos que esa noticia hizo que todos estuvieran a la expectativa del gran nacimiento del Hijo de Dios. Y dice que lo primero que los magos hacen al llegar a donde la estrella los estaba conduciendo, mire el impacto que hizo la noticia, un impacto que pasó, mi hermano, descendió por todas las naciones. Cuando un niño nace, cuando usted es invitado o se le da la noticia que va a ser papá o va a ser mamá, muchos publican porque quieren que todo el mundo sepa que viene un hijo en ese matrimonio. Muchos están publicando porque hay un regocijo, hay alegría en el corazón, porque ha de nacer un ser querido, el cual un matrimonio lo está esperando. En el caso de Jesús, mi hermano, el Señor usó a un rey impío para que Él fuera el que anunciase la venida del Hijo de Dios. Ahora vemos también a unos magos, el cual aquí vemos también cómo Dios utiliza a estas personas para que ellos, mi hermano, también reconozcan que el que había de nacer no era cualquier niño común. No era un niño de un matrimonio, mi hermano, común. Era un niño especial. Era un niño el cual
todos merecían postrarle y adorarle, bendito Dios, aleluya. Así que eso es lo que hicieron los magos cuando encuentran al Hijo de Dios, aleluya. Dijeron en el 9:2:9, ellos habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Note que el rey Herodes los está guiando por medio de una estrella. La estrella resplandeciente de la mañana. Había de haber nacido el que venía a alumbrar la tierra de la oscuridad. Había nacido la lumbrera de nuestros caminos, aleluya. Había nacido el Hijo del Dios viviente, la luz del mundo, el resplandeciente. Así que ellos se regocijaron porque se dieron cuenta que la señal que estaban siguiendo no los desvió a ningún lado. Mire qué importante de nosotros caminar bajo la luz de Cristo. Cuando usted camina bajo la luz de Cristo, usted no se va a desviar fácilmente, porque la luz te va a guiar y te va a conducir por el mejor camino, bendito Dios, aleluya. Así que ellos se regocijaron y se fueron guiando por la estrella resplandeciente, y se llenó su corazón de gozo. Había razón, mi hermano, si es que no era cualquier niño que ellos iban a ir a visitar. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, oiga, esa es la verdadera adoración. Y postrándose le adoraron, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra, bendito Dios, aleluya. Mire qué hermoso cuando nosotros, mi hermano, venimos y vamos a la casa de Dios, no con la expectativa de quién llegó, quién no llegó, sino que vamos con la expectativa de ir y postrarlo y adorar al que gloria y honra se merece. Nosotros no vamos a ver quién llegó, quién no llegó. Sí los tenemos que preocupar, sí los tenemos que amar, sí tenemos que motivarlos, pero sobre todo usted tiene que saber que al llegar a la casa de Dios, estando en su casa, andando en el carro, en su trabajo, usted tiene que saber que usted tiene y necesitamos adorar al único Dios y verdadero, aleluya. Los presentes que estos magos le llevan al Hijo de Dios en el nacimiento de Él fueron tres cosas muy importantes. Cada una simboliza algo sobrenatural, la cual muchos de nosotros lo tenemos muy en poco. Estos presentes que le llevaron a la Madre de Jesús, simbolizando un acto de agradecimiento por haberle permitido llegar hasta ese lugar. En primer lugar, dice que le llevaron, el presente primero que le llevan es el oro. Y el oro, dice aquí, simboliza la imagen de Dios en la tierra. Oiga, el oro representa la imagen de Dios en la tierra, porque Él es el dueño del oro y de la plata y del mundo en que nosotros habitamos. Entonces, estos magos no llevaron cualquier presente insignificante. Cada presente significaba algo sobrenatural. Estaban reconociendo al Hijo de Dios, el dueño del oro y de la plata. Se había despojado del trono, había dejado su reino y había descendido a la tierra en un lugar humilde con unos padres que se dejaron llevar por el Espíritu Santo. Nació en un lugar no adecuado para un niño de ese tamaño, de esa magnitud, con ese precio que él tiene. No lo merecía. Un niño que nació en un pesebre, un niño el cual es el dueño del oro y de la plata, los enseña la importancia de la humildad, los enseña la importancia que el Señor no tiene acepción de persona. Ahí los enseña
cómo representa cada símbolo, cada presente tenía un significado, el cual tenemos que nosotros conocerlo. Así que el oro que estos hombres, estos magos le llevan a la madre de Jesús, están diciéndole: ha nacido el dueño del oro y de la plata, el dueño de la humanidad, el dueño de la creación, el dueño de nuestras vidas. Ellos reconocieron ante los hombres y ante Dios que el Hijo había descendido a la tierra. Bendito Dios, aleluya. De igual manera le llevaron el incienso. ¿Qué significa o qué simboliza o qué representa el incienso? El incienso, dice aquí la palabra del Señor, representa un olor fragante, también representa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Un olor fragante y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, el incienso no es cualquier cosa. Por eso cuando el pueblo de Israel venía y ofrecían holocaustos al Señor, venía y mataban un becerro cada familia conforme la petición que ellos tenían. Y en ese lugar no podía faltar el incienso. No podía faltar esa adoración, esa ofrenda de adoración que nacía de lo profundo del corazón del hombre. Cada que ellos venían y ofrecían holocausto, el becerro, para matarle, era un acto de agradecimiento y también de reconocer sus pecados, y a través de quemar el incienso, a través de ellos venir y ofrecer el holocausto, la ofrenda que le llevaban al Señor, ellos venían y reconocían que a través de ese holocausto estaban reconociendo la humillación. Reconocían su pecado, pero ellos lo hacían cada año conforme el rito de la ley. Ahora bien, nosotros tenemos un privilegio sobrenatural, el cual muchos no lo valoran, muchos no lo toman en cuenta, muchos no saben, mi hermano, identificar la verdadera adoración. Ahora nosotros no necesitamos quemar un becerro, ahora nosotros no necesitamos, mi hermano, tener que tomar, mi hermano, el incienso para quemarlo. Ahora nosotros tenemos el privilegio que el Padre envió al único Cordero inmolado, el que fue a la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarlo y santificarlos a nosotros. Nosotros tuvimos el privilegio, tenemos el privilegio que muchos no tuvieron. Los antepasados murieron y no tuvieron el privilegio que usted y yo tenemos, de que conocimos a través de la palabra, a través de los profetas, a través de las revelaciones, a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el privilegio de tener que solamente llegar y postrar y adorar al único Cordero inmolado, que fue, mi hermano, entregado en sangre y en muerte por amor a usted y por amor a mí y a la humanidad. Aleluya, bendito sea el Señor. Vale la pena, mi hermano. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena tener que hacer sacrificio. El sacrificio que ahora usted y yo hacemos es tener que despojarlo de todo lo que los aceda, de todo aquello que los estorba, tener que despojarlo, soltando el pecado, la inmundicia, y tener que entregar nuestra alma al Señor. Ese es el sacrificio que nosotros hacemos. El sacrificio que nosotros hacemos es tener que ir a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Ya nosotros no tenemos que hacer el sacrificio de antes, que era de llevar un animal, un holocausto, para agradecerle al Señor o para pedirle perdón. De igual manera, también, según el rito de la ley, también a través de ellos quemar el incienso y también de matar el becerro, también eso no era suficiente. Ahí tenía que haber un hombre que era santo, un hombre que tenía una intimidad con Dios, un hombre que representaba a Dios en la tierra, un hombre que sabía someterse a la voz de Dios, el cual se llamaba Moisés, un siervo, mi hermano, el cual se dejaba llevar por lo que Dios le decía.
Y cada vez que el pueblo quemaba el incienso o el pueblo venía y tomaba el becerro como sacrificio, ellos venían y lo llevaban ante el siervo Moisés, y ahí juntamente con él estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote llamado Aarón, y ellos eran los que clamaban al Padre. Oiga bien, ellos se encargaban de quemar el incienso, y luego Moisés era el único que tenía la autoridad del Padre para que orara por aquel pueblo por perdón de sus pecados. Mire que le digo que al principio, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, muchos han llegado a religiones o a una religión, el cual les han enseñado que pueden confesar el pecado al hombre, al cura, al sacerdote, y luego él se encarga de pedirle al Padre por ello. Pero a mí la Biblia me dice que hay solo un solo mediador entre Dios con el hombre, Jesucristo hombre. Anteriormente Moisés era el mediador porque aún el Padre no había enviado a su Hijo a la tierra. Era por eso que Moisés era el instrumento en el pueblo para llevar el mensaje al Señor. Ahora nosotros no necesitamos que el hombre interceda a Dios por nosotros, sino que nosotros mismos tenemos el gran privilegio de poder hablar directamente con el Padre, y Él escucha nuestras oraciones. Aleluya. Mi hermano, nosotros tenemos el gran privilegio que aquellos antepasados no tuvieron. Así que nosotros tenemos, mi hermano, que ser agradecidos. Tenemos que aprender lo que es la verdadera adoración a Dios. Aleluya. Y estos hombres le llevan el oro que representa a Jesús, a Dios en la tierra. Bendito Dios, aleluya. Luego el que sigue el incienso dice que simboliza una ofrenda olor fragante, también representa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Padre que está en los cielos, Hijo que estaba en la tierra, y el Espíritu Santo que había de descender después que Él se fuera. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaba siendo presentado a través del incienso. Bendito Dios, aleluya. Luego le llevan lo que es la mirra. Mirra dice que es la esencia perfecta, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, la mirra representa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando comenzamos a ver ahí en Mateo 26, del 6 al 3, había una mujer que derramó su perfume a los pies de Cristo, y muchos se molestaron, pero vamos a ver la respuesta de Jesús. ¿Qué fue lo que Él le dijo? Por eso le estoy diciendo qué significado, qué representa o qué simboliza cada uno de estos regalos que llevaron los magos. Vamos a ver qué es lo que dice ahí Mateo. Bendito Dios, aleluya. Mateo 26. Poderoso Jesús. Mateo 26. Vamos a estar leyendo el verso 6 hasta el 13. Dice la palabra del Señor. Y estando Jesús en Betania, casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Oiga, una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendráis siempre, me tendréis. Pero le dice: porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Usted entendió por qué la mirra? ¿Por qué se le lleva ese presente? Dice que era necesario
que ese perfume fuera derramado, porque esta mujer estaba ya preparando la muerte de Cristo. Él dice, ella está perfumándome porque ya su venida o ya su partida estaba cerca. Él dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para mí en memoria de ello. Donde quiera que se predique el evangelio, se van a acordar lo que esta mujer hizo no fue en vano. Lo que es el acto que hizo esta mujer en derramar ese perfume está dando a entender que así como cuando él nació le llevaron el perfume, lo estaban preparando para lo que venía a pasar a la tierra. 3 años y medio de nuestro Señor Jesucristo no fue ningún motivo de gozo. Para nosotros fue motivo de gozo, pero para él fue motivo de tristeza. Porque lo único que hizo el pueblo mientras él estuvo en la tierra fue causarle tristeza y dolor. Porque lo maltrataba, lo rechazaba, lo menospreciaban, lo juzgaban, lo señalaban. No habían personas que que agradecieran ni que lo vieran con ojos de amor. Todos lo odiaban porque les predicaba la palabra que los iba a llevar al reino de los cielos. Muchos de nosotros los molesta cuando se los predica el verdadero evangelio. Pero viene alguien por ahí medio aguado y le viene a predicar una palabra muy acomodada conforme usted quiere que se la predique. Y a ese usted sí le da la bienvenida, a ese usted le empieza a amar, a ese usted le empieza, mi hermano, a darle la gloria y se la quitamos a Dios. ¿Por qué? Porque no les gusta que se los predique la verdad que los va a llevar al reino de los cielos. Y Jesús fue rechazado en esos 3 años y medio, pero ya él había sido preparado. Ese regalo que le llevaron los magos era para que su madre lo usara para ir preparando el camino de Jesús mientras estuviera en la tierra predicando el evangelio. Y vemos aquí que al final también de su carrera, ya cuando él estaba a punto de ser quitado de entre las naciones, también era necesario que ese perfume fuera derramado. Ahora ya no se lo entregan a su madre, ahora se lo derraman en su propio cuerpo. Mire qué hermoso, mi hermano, cuando nosotros conocemos la palabra como Dios quiere que la conozcamos, no a nuestra propia conveniencia, sino conforme el Espíritu Santo los da. Bendito Dios, aleluya. Dice que el perfume, el incienso, representa muerte y resurrección de Cristo. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Ahí también, mi hermano, vemos también la historia en Lucas capítulo 7. Bendito Dios, voy a leérselo, Lucas capítulo 7. Vamos a ver también un acto que hizo una mujer aquí, que también le contó hasta el día de hoy contó esa obra que ella hizo, derramar ese perfume. Lucas capítulo 7, versos 36 y 38. Veamos que dice la palabra del Señor. Dice, lo voy a leer desde el 36. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús, al 38. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Oiga, un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Bendito Dios, aleluya. Mire que este hombre no estaba percibiendo el poder que había
en el frasco de alabastro que aquella mujer derramó a los pies de Cristo. Este hombre no estaba viendo el acto de humillación de esta mujer pecadora. Este hombre, mi hermano fariseo, este hombre se sentía que él era, mi hermano, súper espiritual. Y él pensaba que como él conocía la condición de la mujer, él se sentía que ella no valía nada. Él se sentía, mi hermano, que esa mujer no tenía por qué estar en su casa, porque era una pecadora. Este hombre pensaba que él era salvo por las obras que él hacía, mas sin embargo, él, mi hermano, invitó a Jesús a su casa, pero no le ofreció ni un vaso de agua, no enjuagó sus pies con lágrimas, en ningún momento lo atendió como el maestro se lo merecía. Él solamente quería llevarlo a su casa para ver qué él hablaba y qué ocasión había para hacerlo caer. Mas sin embargo, esta mujer, nadie la invitó, a ella nadie le reveló lo que ella estaba haciendo, mas sin embargo, ella reconocía sus pecados y al llegar al lugar donde estaba, en la casa del fariseo, esta mujer se humilló y diciéndole al Señor: Señor, no soy digna ni merecedora, pero yo quiero ofrecerte este acto de agradecimiento porque sé que tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Salvador del mundo. Esta mujer lo está reconociendo como su Salvador. El Señor le reprocha a este fariseo y le dice: yo llegué a tu casa, no me diste agua, no lavaste mis pies, no me atendiste. Y esta mujer, siendo pecadora, despojó de todo lo que tenía, lo más valioso, lo más caro, lo que para ella a lo mejor le iba a costar, mi hermano, vivir toda una vida. Ella no le importó si iba a vivir después en la calle, a ella no le importó si después le iban a criticar, pero más sin embargo, ella no puso la mirada en lo que aquellos estaban pensando, sino que se despejó de todo lo que tenía y entregó y derramó su alma a los pies de Cristo. ¿Sabe? Muchos de nosotros muchas veces estamos en la casa de Dios y muchas veces lo volvemos tan indiferente, mi hermano, el cual muchas veces el Señor está esperando que nosotros los humillemos, los postremos delante de Él, que aprendamos a ser agradecidos como esta mujer, que los humillemos como esta mujer, que derramemos nuestra alma delante de Él. Pero hoy en día los hemos vuelto tan secos. Cristianos secos, mi hermano. Cristianos que para que usted vea que se le derrame una lágrima es porque está pasando un proceso, pero no es porque hay agradecimiento. Mi hermano, hoy en día ya no se llora por agradecimiento, se llora por el problema, se llora por el dolor, se llora por la tristeza, se llora por la angustia, se llora, mi hermano, por muchas cosas, pero no se llora por agradecimiento, porque no hemos entendido la verdadera adoración a nuestro Señor Jesucristo. No hemos entendido cómo es que nosotros debemos adorarle a Él, aleluya. Estas dos mujeres nos enseñan, como también los magos, la verdadera adoración. Y esa adoración no solamente se presenta en la tierra. Ahora yo le voy a enseñar también a través de la palabra que antes de que el Padre enviara a su Hijo a la tierra, ya en el reino de los cielos se estaba preparando una gran fiesta para celebrar el nacimiento. Escuche bien, en el cielo estaban celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera adoración que a Dios le agrada. Vamos a irlo rápidamente ahí a la palabra del Señor en Lucas. Lo voy a llevar a Lucas. Bendito Dios, aleluya. Lo voy a llevar primeramente a Daniel. Daniel capítulo 7. Voy a mostrarle cómo Daniel miró, cómo él vio la adoración que tienen en el reino de los cielos. La verdadera adoración, cómo es que nosotros tenemos que adorar al Hijo de Dios en la tierra. Mire lo que dice Daniel capítulo 7, verso 8 al 10. Dice ahí la palabra del Señor. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre medio de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos
de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bendito Dios, aleluya. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mire, hermano, qué poderosa palabra. Oiga, Daniel está contemplando cómo en el reino de los cielos habían millares y millares, millones y millones de adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Usted cree, mi hermano, que si usted no adora a Dios, a Él, mi hermano, usted lo va a entristecer? Mire, su adoración, como la adoración mía, es muy importante. Pero nuestro Dios, mi hermano, a pesar que usted no le quiera adorar, Él sigue siendo Dios. Porque no solamente su adoración la necesita Él. Nosotros necesitamos que la visitación del Espíritu Santo venga a nuestra vida a través que nosotros le adoramos. Cuando nosotros adoramos al Padre, también adoramos al Hijo. Y cuando nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, Él nos recompensa tener que mandar al Espíritu Santo y tener que hacerlo sentir que Él está también con nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de poder, mi hermano, adorar al Señor si quisiéramos. Pero muchos están dentro de la iglesia y están secos como Ezequiel. Ahí entre Ezequiel 37 habla que Ezequiel vio un valle de huesos secos y dice, y secos en gran manera. Un pueblo que había perdido la esperanza. Un pueblo, mi hermano, que se había rendido. Entonces el Señor le muestra a Ezequiel, mira Ezequiel, mira ese valle de huesos secos. ¿Tú sabes qué significa eso? Y Ezequiel, no, Señor, no lo sé. Eso significa el pueblo de Israel. Ellos han perdido la fe, han perdido la confianza. Ellos han menguado. El Señor le empieza a mostrar la condición del pueblo. Y así también están muchas de las iglesias, no voy a decir que todas, porque algunas ustedes van a ver que están muy alegres, cantan, danzan, brincan, bailan y hacen cualquier tipo de fiesta, pero no siempre son fiestas para Dios, porque hoy en día hay mucha iglesia que se ha llenado de paganismo y usted parece que ve cosas que son agradables a Dios, o el hombre piensa que a Dios le agradan, pero más sin embargo lo que se está haciendo es burlarse de Dios en los mismos altares. Mi hermano, una falta de respeto que hay hoy en día en los altares, porque supuestamente están adorando a Dios a través de danza, a través de música culturales, a través de dinámicas. Hoy en día, mi hermano, como ya no se mueve el Espíritu Santo, se les hace más fácil tener que buscar un payaso para que vaya a hacerle reír a la iglesia, que tener que ver cuál es la área que está fallando la iglesia y tener que provocar la llenura del Espíritu Santo para que la llenura del Espíritu Santo venga y llene la casa de Dios y entonces comencemos a dar la verdadera adoración. No, hoy en día se ha llenado de payasos las iglesias. Hoy en día parecen circos y no iglesia, porque no hay una verdadera adoración al Señor. Qué triste, mi hermano, porque aquí miramos a un pueblo que estaba viendo a Daniel, que ahí nadie le estaba diciendo que adorara. Ahí nadie estaba diciendo adora a Dios. Ahí nadie estaba diciendo, oye, tienes que bailar de esta manera, danzar de esta manera. No. Cada uno adoraba a Dios porque ellos sabían que era el único merecedor de gloria. Y mire, y dice aquí la palabra que mientras ellos adoraban en el trono de Dios, se presenta el juez de las naciones
Oiga, mientras los millones y millares adoraban a Dios, dice aquí la palabra que había millones que adoraban y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sea que usted adore a Dios o sea que usted no quiera adorar a Dios, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo adorado por millares y millones de almas y de adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí lo voy a llevar a Lucas. Vamos a ver que cuando Jesús nace, no solamente hubo fiesta en la tierra, no solamente fueron los magos que adoraron al que había nacido, sino también, aquí Lucas los va a enseñar que también en el reino de los cielos hicieron fiesta por el nacimiento del Mesías. Bendito Dios, aleluya. Lucas capítulo 2, verso 8, bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Lucas capítulo 2, verso 8 al 14 dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas con gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha sido o ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales. Escuche esto. Dice: esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en un pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Oiga, dice que se unió una multitud de celestiales que vinieron con un ángel cuando oyeron que había nacido el Hijo de Dios. Oiga, ellos se despojaron del reino de los cielos y empezaron a adorar al que había nacido. No solamente en la tierra hubo gozo y motivo de alegría. El nacimiento del Hijo de Dios hizo un impacto sobrenatural en la tierra y en los cielos, y el mundo entero supo que había nacido el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y esto, mi hermano, produjo que los que estaban en el reino de los cielos no pudieran callar de agradecer las maravillas que el Padre había hecho en tener que descender a la tierra 100% hombre, 100% Dios, para tener que despojarse de su trono y venir a entregar su vida por amor a la humanidad. Oiga, mi hermano, ¿usted no cree que el mundo entero tendría hoy mismo que estarse postrando ante Él y estarle adorando como Él se lo merece? ¿Usted cree que Él se merece que usted siga pecando? ¿Usted cree que Él se merece que nosotros le paguemos con mentira? ¿Usted cree que Él se merece que le paguemos con engaño? ¿Usted cree que Él se merece que juguemos en su nombre? ¿Usted cree que Él se merece que pisoteemos su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? No, mi hermano, Él no se merece que nosotros estemos jugando en su nombre. Lo que Él se merece es que tengamos que adorarle a Él noche y día, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que usted vaya. Usted tiene que andar con gozo y con alegría, porque ha nacido dentro de usted el Salvador, el cual vino a darle salvación a usted cuando se encontraba muerto en delitos y pecados. Bendito Dios, aleluya. Una hueste celestial se presentó con un ángel para alabar a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor.
poderoso Cristo. Y miren lo que decían ellos. Dice el ángel, una multitud en las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Note que ellos no decían gloria al Hijo de Dios. Estamos hablando que se presentó un ángel que descendió del cielo y unas huestes celestiales que descendían de los cielos. Ellos sabían quién era el que había venido a la tierra. Ellos adoraban el mismo que estaba sentado en el trono. Ellos supieron que también se había despojado del trono y había venido a descender a la tierra. Por eso adoraban al que estaba en las alturas y que ahora estaba en la tierra. Oiga, mi hermano, ¿usted cree que él se merecía despojarse de su trono para tener que venir a ser humillado en la tierra? Por supuesto que no se lo merecía. Los que no lo merecíamos éramos nosotros, que él haya venido por pecado de nosotros, que no lo merecía él. Bendito Dios, aleluya. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ¿a dónde se fueron? De donde ellos habían venido. Ellos habían venido del cielo para glorificar al Padre que había venido a la tierra en forma del Hijo de Dios a la tierra. Pero entonces dice que después de haberle dado la gloria, después de haberle venido a darle fiesta, después de haberle venido a dar la bienvenida, entonces ellos regresaron de nuevo a los cielos. Dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Bendito Dios, aleluya. Oiga, María misma, la madre de Jesús, ella misma estaba impresionada de las palabras que aquellos pastores hablaban, de las maravillas que el Hijo de Dios venía a hacer a la tierra. A María no se le había revelado todo lo que él venía a hacer, pero Dios empezó a usar a los pastores mientras pastoreaba las ovejas. El Señor se les mandó a revelárselo a ellos y luego los pastores le llevaron a revelar a María lo acontecido de lo que ellos habían visto, cómo ellos vieron que una hueste celestial había descendido y habían adorado y les había dicho las señales que habían de suceder, y ellos le llevaron la noticia a María. María, mientras oía las palabras, se reconoce que callaba, guardaba las palabras que le estaban diciendo aquellos